Bendiciones, amados hermanos. Nos encontramos hoy en el segundo día de esta semana en la cual estamos haciendo una revisión del Salmo 136 bajo el título La misericordia de Dios. Y dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite seguir hablando de Él y de poder comprender al profundizar y desmenuzar su palabra. Nos acercamos nuevamente al texto para hacer lectura e ir inquiriendo, ir entendiendo sobre este tema de la misericordia eterna. Leo para ustedes los primeros 4 versículos del Salmo 136. Y nos dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Nos damos cuenta que en estos primeros 4 versículos nos está hablando de la misericordia eterna de Dios desde el principio de los tiempos, haciendo referencia a esa misericordia eterna en la cual es una esencia natural en Él. Y de paso nos dice quién es Él. Ponemos este tiempo de enseñanza en las manos del Señor y le decimos: Padre Celestial, derrama tu bendición y tu unción sobre nosotros, que esa admiración, que ese deseo de alabarte, de adorarte, brote de nuestros labios y también de lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, que nuestro espíritu, que nuestra alma, que nuestra mente esté, Señor, conectada contigo para poder entender que en la hermosura de tu santidad te contemplamos y te alabamos y reconocemos que tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Háblanos, instrúyenos, estamos aquí por y para ti. Amén. Nos damos cuenta entonces que este salmo está hablando de una de las calidades de Dios, porque Él es bueno. Y estamos también dando gracias y alabanzas a Dios por esa calidad de Él, por su bondad y fundamentalmente porque nos damos cuenta que todo lo que Él es y todo lo que Él hace es bueno. Y para esto los invito a que leamos Primera de Juan 4:8 y luego leeremos el versículo 16. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dentro de esta calidad, al decirle al Señor, porque Él es bueno, estamos hablando que fundamentalmente todo lo que Él es y todo lo que hace es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque es fundamentado en el amor. Dios es amor y el amor de Él hacia nosotros es como lo hemos estado leyendo recientemente en Primera de Juan 4, en esa expresión de su bondad. Y de ahí una maravillosa razón para brindarle alabanza y adoración. Y cuando hablamos de dar alabanza, no es solo el significado de la palabra de decir cosas bonitas o de cantarle o de reconocerle, sino es ir más allá en una adoración reflexiva y agradecida, en la cual podemos explicarle a Él lo que sabemos
o lo que hemos encontrado de Él, de su gloria y de sus obras. Cuando usted y yo hablamos de que Dios es bueno, estamos reconociendo ese sentido elevado de esta calidad que tiene Dios. Él es nuestra fuente del bien y Él todo lo hace bien. Él es el sustentador del bien, el consumador del bien y el compensador del bien. Y en función de esto, Él merece nuestra constante gratitud. Así lo comentaría Charles Spurgeon en una de sus predicaciones. Cada uno de nosotros hemos de recordar lo que dice Génesis 1, 26 y 27. Lo vamos a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y con el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta palabra nos está diciendo que al ser hechos a la imagen de Dios, podemos saber lo que está bien y lo que es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros también venimos de Dios, porque hemos sido su creación. Mas, sin embargo, con todo lo que ocurrió, el hombre cayó de esa postura, de ese lugar de preferencia, de conocer solo el bien. Y al abrirse a lo que era el pecado, entonces se corrompió su conocimiento del bien. Vamos a estar leyendo Romanos 5:19. Y la palabra nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y entonces nos vamos a dar cuenta que este concepto o todo nuestro concepto del bien tiene sus raíces en Dios y en su bondad. Y aquellos que cuestionan la bondad de Dios lo hacen de acuerdo con algún estándar al pensar en lo que es bueno y lo que es malo. Y quizás esa mera existencia los conecta con algo más allá de sí mismos. O sea, los hace ver que tienen que ver con el Creador. Y junto con esta reflexión de abrir la boca y reconocer esta calidad de que Dios es un Dios bueno, también podemos alabarlo y decir, porque para siempre es su misericordia. Como lo decíamos en la lección de ayer, 26 veces se repite esta frase en este salmo. Y probablemente podríamos pensar que fue la respuesta congregacional de Israel ante los sacerdotes o ante los levitas. Y hemos de entender que es lo que Dios espera de nosotros, un cántico diario en la cual nosotros en constancia nos demos cuenta de todo el bien y de toda la misericordia que Dios hace para con nosotros. Y si hablamos de bien, tal vez la filosofía va a decir que es una inclinación natural a fomentar lo deseable, a algo que está motivado por una comprensión del entorno, ya sea de las personas o de uno mismo, en el cual hay un ejercicio de empatía por las acciones. Y de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia, vamos a entender que el bien,
nos está hablando de todo lo que es perfecto, de todo lo favorable, de todo lo que conviene, de todo lo beneficioso. Por eso es que al hablar del bien, estamos encerrando esta palabra o viéndola como una calidad, una característica de la perfección de Dios, quien es perfecto, quien es infalible, quien siempre cumple con sus promesas y con las cosas que Él promete. Cada uno de nosotros, entonces, cuando decimos, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, estamos diciendo que estamos dándonos cuenta de la obra salvífica de Jesucristo, esa obra que vino a desarrollar para salvar al mundo, para alcanzar a los que se habían perdido. Cuando se declara, porque para siempre es su misericordia, hemos de entender que se está haciendo la declaración de una palabra hebrea que significa Gesed, misericordia, la cual nunca termina, la cual es constante y Dios siempre se la ha dado a su pueblo. Misericordia, amados, es la traducción de la gran palabra hebrea Gesed, como venía diciendo, y puede entenderse como la gracia de Yahweh o de Jehová, en donde vemos manifestado el amor leal de Dios hacia nosotros, su pacto de amor para nosotros que somos su pueblo, enfatizando entonces esa lealtad, ese amor verdadero, esa misericordia. ¿Y por qué invitar a este pensamiento y esta reflexión? Porque no debemos dejar a un lado el reconocer que Dios es un Dios que tiene palabra, es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que tiene pensamientos de bien para nosotros. Dentro de estos primeros 4 versículos que hemos leído, dice, alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores. Quiere decir que nos está diciendo que Dios es el único, que Dios es más grande que cualquiera de los supuestos dioses o señores que puedan haber en este mundo, en esta tierra. Dios es un Dios único en santidad, en poder y en autoridad. Y para ejemplificar este señorío de Dios, este resaltar de Él, esta diferencia que podemos ver en que Él es único, en que Él es soberano, vamos a estar leyendo Deuteronomio 10 a partir del verso 17 y dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Gloria a Dios por su palabra. Dentro de la confianza que nosotros depositamos en Dios y el reconocimiento en brindarle alabanza, es porque nos damos cuenta que así como lo hizo el pueblo de Israel, nosotros también en esta declaración que se hace en Deuteronomio con el pueblo de Dios, en el caso estando ahora Moisés haciendo esta declaración, él está diciendo que solo existe un Dios. Nosotros hemos de afirmar nuestra creencia monoteísta, o sea, creemos en un único y sabio Dios, el cual es el centro de nuestra fe.
un Dios que tiene una autoridad suprema y una justicia que es sobre todos. Y esto también, dentro de estas calidades, nos sirve como recordatorio de que hemos de tener obediencia a Dios, quien no es un Dios que está distante de nosotros, sino un Dios verdadero que está activamente involucrado en nuestras vidas. Cuando hemos leído y subrayado que Dios es un Dios de justicia y de compasión, particularmente con los marginados, donde dice, hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al extranjero, dándole comida y ropa. Deuteronomio 10:18, hace reflejar ese carácter de Dios como de alguien que realmente se preocupa por su pueblo, por aquellos que están en situación de necesidad, por aquellos que son más vulnerables. Y entonces Él muestra su compasión. También estamos leyendo que Moisés le hace ver al pueblo de Israel que ellos también fueron extranjeros en Egipto y por lo tanto deben demostrar bondad al extranjero. Y dentro de alabar al Señor, dentro de glorificarle y reconocer sus calidades, recordemos que nosotros también estamos llamados a alabarlo y adorarlo con nuestras acciones. Es un llamado a la justicia social, a ese pensamiento que hemos de tener de ética para cuidar de aquellos que están oprimidos, de aquellos que están marginados, de aquellos que están en desventaja, de aquellos que necesitan ayuda. Y esta es una forma genuina y sincera entonces de demostrar esa alabanza al Señor y de ver que Él, al trabajar en nuestros corazones, en nuestras vidas, nos caracteriza también porque somos gente humilde, gente abierta ¿a qué? A su voluntad y también a ayudar a los demás. ¿Cuántas maravillas ha hecho el Señor con cada uno de nosotros? Estos 4 primeros versículos que hemos leído dice, al único que hace grandes maravillas. Este salmo también nos invita entonces a alabarlo como el Dios verdadero, que tiene todo el poder y toda la capacidad para hacer milagros, para hacer prodigios, para hacer maravillas. Y cada uno de nosotros puede entonces recordar esas gesed, esas misericordias, esos atributos que hablan de la bondad y del poder de Dios. Porque Dios es capaz de salvarnos y salvar a aquel que pide de esa ayuda. Y por eso nosotros en esta meditación que estamos teniendo de la misericordia eterna de Dios, es decir, nos has salvado, nos has librado, síguenos ayudando, queremos de ti. Amados, las obras, las grandes maravillas de Dios no son necesariamente en gran tamaño o por volumen, sino que de hecho cada uno de nosotros ha de meditar en esos diminutos objetos que quizás puedan ser contemplados solo con un microscopio o en contraposición a algunos que puedan ser admirados con un telescopio. Tanto uno como el otro nos hablan de las maravillas que Dios ha hecho. Y esos detalles en nuestro diario vivir, esos detalles que van ocurriendo en nuestra vida, no pueden ser tomados simplemente como algo de la cotidianidad, sino que nosotros debemos de hacer un alto y meditar en esas grandes maravillas de Dios, en todas esas cosas que Él ha hecho desde el principio y por la eternidad. Junto con esto podemos hacer lectura de
los versos que siguen en el Salmo 136, versos 5 y 9, que nos hablan de la misericordia eterna de Dios en su obra como creador. Leo para ustedes. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Tal y como estábamos leyendo ahora en Génesis 1, hemos de tomar en cuenta que el salmista está haciendo una referencia a la obra creativa de Dios. En esa misericordia, demostración eterna para su pueblo, cuando hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque los hizo con entendimiento. O sea, ya tenía un propósito establecido del por qué lo que él estaba creando. Y nosotros entonces hemos de meditar cuando vemos a nuestro alrededor toda la creación, cada obra hecha por Él, cada etapa. Todo esto radica en esa eterna misericordia, en ese amor divino. Cuando cada uno de nosotros vemos la creación y también vemos nuestros días, todas las cosas por las cuales hemos pasado o ha pasado este mundo y esta tierra, no podemos dejar de lado y decir que no hemos visto la mano de Dios, aún en el pronunciamiento de lluvias, de huracanes, de terremotos, de tormentas, de días turbulentos. No podemos decir que no hemos visto el amor y la misericordia de Dios. Vemos la inteligencia, la gracia, ese entendimiento de Dios, de cómo Él formó todo, cómo Él lo equilibró, cómo Él puso una armonía y balanceó todo para que todo se moviese o todo cumpliera con certeza un infalible ciclo. ¿Determinado por quién? Determinado por Dios. Y esto lo que nos hace es ver nuestra fragilidad, cuán pequeños somos y cuánto dependemos de Dios. Porque ciertamente Él ha hecho un sistema complejo, complicado, por decirlo así, en la cual Él ha mostrado esa sabiduría, esa sapiencia, ese poder. Y cada uno de nosotros, por eso, ha de alabarle, reconocer que nuestra dependencia es de Él. Y por eso la palabra dice, si Él cuida de las aves, si Él cuida de todo lo que ha formado, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud? No dejar de admirarnos por todo lo que Él ha hecho. Dentro de lo que hemos leído, la palabra decía, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y eso lo estamos leyendo en Génesis 1. Y si usted quiere puede tomarse su tiempo para hacer esa lectura del verso 1 al 19, en donde se describe toda la obra creadora de Dios en esos primeros 4 días. Y por el dicho de la palabra se hacen y se forman los cielos y la tierra y todo lo que Él tiene en mente que luego va a venir a vida, que va a surgir, que va a estar presente. Y ahí es donde nosotros hemos de reflexionar en esa magnificencia de Dios, en ese poder, en esa sabiduría de Él como hacedor, de Él como creador.
de esa muestra tan grande del amor de Dios hacia nosotros. Cada uno de nosotros y todos los habitantes de este mundo, de esta tierra, han de reconocer el poderío de Cristo, su soberanía. De ahí que por eso Pablo también, cuando estuvo en Listra, enseñó a los gentiles sobre las bondades de Dios e hizo referencia a estas situaciones que Dios creó, como por ejemplo la lluvia, el cielo, las estaciones, el alimento y cómo Él los llena todo en todos. Vamos a leerlo en Hechos 14:17. Recordemos que Pablo está enfrentando una situación difícil debido a que él sana a un hombre que estaba cojo de nacimiento, dice la palabra, y Pablo se dio cuenta que este hombre tenía fe para ser sanado. Y entonces él le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y entonces este cojo saltó y pudo caminar. Y la gente al ver esto, más bien alzó la voz y estaba enojada en contra de Pablo. Y entonces ellos, dentro de lo que pudieron hablar, es que Pablo hace la referencia de decir que Dios dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Les hace referencia de ese amor de Dios, de ese poder que tiene Él soberano, de esa obra creadora en la cual Él tiene cuidado de cada detalle. Nos vamos dando cuenta en esta semana al meditar sobre la misericordia eterna de Dios, cómo desde antes del principio de la creación y en medio de la creación, Dios todo lo tenía pensado, todo lo tenía predestinado y todo sabía Él cómo se iba a dar dando. El tema, amados, de la creación en este salmo nos invita a no discutir sobre teorías que no sean realmente importantes para lo que tiene que ver con el reino de los cielos, sino a deleitarnos al ver a este Dios y su poder, cómo Él con su obra de amor inquebrantable hizo cosas espectaculares. Y así tiene cosas espectaculares para nosotros, cosas de calidad, cosas que traen gozo, de repente que nos sorprenden y nos hacen meditar en cuán grande es Dios y que para siempre es su misericordia. Oramos. Padre Celestial, venimos dándote gracias por invitarnos a meditar en tu misericordia eterna desde el principio de los tiempos. Gracias porque solo tú eres Dios y porque tú eres el hacedor de maravillas. Gracias, Señor, porque en tu bondad se muestra tu amor para con cada uno de nosotros. Y por eso hemos de renunciar al temor, a la angustia, al desaliento, porque tú eres un Dios que se mantiene y por eso tu pueblo que te conoce te declara, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, por esa gesed, porque tú cumples tu pacto, porque es un sentimiento, Señor, que nos hace experimentar ese amor verdadero tuyo, lo grande, lo fuerte, lo poderoso que eres, que no tienes, Señor, límite, que eres soberano y que lo que tú te determinas a hacer, lo haces. Hoy damos gracias porque tú ya has estado en nuestro futuro, estuviste en el pasado y estás en el presente y todo, Señor, se da de acuerdo a tu voluntad, cumpliéndose tu palabra que dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hoy te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Como lo dice el Salmo, alabad al Señor, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Permite, Espíritu Santo, que esta palabra cale en nuestros corazones y que podamos en medio de esta temporada meditar en esa misericordia eterna que ha venido a nosotros y que ha estado ahí para nosotros desde siempre y por siempre, porque así eres tú, eres el principio y el fin, eres el todo. Nos depositamos en ti y te damos gracias por tu ministración en la cual estás abriendo nuestros ojos y nuestros oídos para contemplar tu poder, tu grandeza y tu pensamiento de bien para cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, que abran su boca, que abramos nuestra boca y que te alabemos y te glorifiquemos. Todo sea para tu honra y para tu gloria, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Dios me los bendiga. Mañana nuevamente los espero. Bendiciones.